Buenos días, bienvenido, bienvenida a La Buena Noticia en 7 Televisión, segundo programa de la temporada. En una semana que hemos celebrado la de los pobres, que concluye este domingo con la Jornada Mundial de los Pobres, impulsada por el Papa Francisco con motivo de la clausura del Año de la Misericordia allá por el 2016. Una semana esta que concluye y que nuestra diócesis ha seguido marcado por esta clausura de la bajada extraordinaria de la Virgen de la Cabeza, que regresaba el pasado sábado a su santuario Camarín y, como no, con la apertura del Año de la Juventud en la iglesia de Jaén. Les pedimos que se queden con nosotros aquí en 7 Televisión para conocer estos y otros temas sobre la actualidad de nuestra diócesis que les vamos a adelantar en los siguientes titulares. Charlamos sobre la Jornada Mundial del Pobre con el vicario de Caridad, don Juan Raya. La actualidad diocesana de la semana está marcada por cómo se vivió la subida hasta su camarín de la Virgen de la Cabeza y la apertura de la exposición Vandelvira después de Vandelvira, que desde el Obispado nos cuenta Vanessa Muñoz. Charlamos sobre un proyecto misionero que ha emprendido la parroquia de San Pedro Poveda de Jaén Capital. Conocemos la capilla de Santiago de la Catedral de Jaén. Y una semana más, en Enredados, Ángel González nos cuenta la actualidad de la Iglesia en las redes sociales. Fue con motivo de la clausura del Año de la Misericordia, ya por noviembre de 2016, cuando el Papa Francisco decretó que el domingo previo a Cristo Rey, con el que se cierra el año litúrgico, estuviera dedicado a los preferidos del Señor, a los pobres. Por este motivo, esta semana se ha dedicado en nuestra diócesis a poner de manifiesto las distintas pobrezas que nos circundan en nuestra sociedad o en otras no tan cercanas, pero que como hermanos nos hacen sentir la dura realidad que viven las personas que sufren porque carecen de lo mínimamente necesario para vivir con dignidad. Hoy, Jornada Mundial de los Pobres, hablamos con el vicario de Caridad, el sacerdote don Juan Raya. Don Juan Raya, bienvenido a La Buena Noticia en esta Jornada Mundial de los Pobres. Jesucristo se hizo pobre por vosotros. Es el lema que el Santo Padre ha escogido para celebrar este año esta jornada. ¿Qué se quiere transmitir con este lema? Es un texto que saca de la segunda carta a los Corintios y que justamente quiere expresar eso, que la pobreza, o sea, el que Cristo se hace pobre nos enriquece, ¿no? El texto está hecho en un contexto de hacer una colecta para Jerusalén, que era en aquel momento la ciudad donde había muchos pobres, ¿no? Pero el Papa en el mensaje que decía, lo traía un poco como leer un trocito de ese mensaje, porque creo que lo dice él mucho más bonito que yo, y para no estropearlo, ¿no? Dice el Papa, la pobreza de Cristo nos hace ricos. Si Él se hizo pobre por nosotros, entonces también nuestra vida está iluminada y se transforma y adquiere un valor un valor en el que el mundo conoce y puede dar. La riqueza de Jesús es su amor, que no se cierra a nadie, que va al encuentro de todo, especialmente a los marginados y a los privados de lo necesario. Por amor se despojó a sí mismo, asumió su condición humana. Por amor se hizo siervo obediente hasta morir en la cruz. Por amor se hace pan de vida, para que a nadie le falte lo necesario y pueda encontrar alimento para la vida eterna. Si queremos que la vida venza a la muerte y la dignidad sea rescatada de la injusticia, el camino es el suyo. Es seguir la pobreza de Cristo, compartiendo la vida de amor, partiendo el pan el propio con los demás para la existencia de los demás hermanos, empezando por los más pequeños que carecen de lo necesario y provocando la igualdad. Creo que esa es justamente el Señor que se entrega y nos enseña un camino para ser ricos, en el sentido de dar el amor que Él nos tiene y que nosotros tenemos que regalar, ¿no? En esa correspondencia, eso es justamente lo que nos hace ricos, ¿no? Su pobreza nos hace ricos, que es muy bonita la frase, ¿no? Jornada Mundial de los Pobres, que es la guinda de un pastel que Cáritas, como eje vertebrador de la acción social y caritativa de la Iglesia, ha llevado a cabo en los últimos 7 días. Háblenos de algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo en esta Semana de los Pobres.
como decía, es un poco mostrar que la Iglesia está muy preocupada por los pobres y tenemos en esa preocupación por los pobres la acción caritativa de la Iglesia pues tiene muchas caras, ¿no? Y de alguna forma queríamos en estos días mostrar algunas de esas caras, algunas con más acento, ¿no? Pues mira, Manos Unidas nos pone la riqueza o la pobreza lejana del tercer mundo, nos la pone cerca, ¿no? Eso es porque también esos son nuestros hermanos, aunque vivan lejos. Entonces ha traído Manos Unidas ha hecho una exposición que además ha hecho en la Diputación, en el patio de la Diputación, que es muy bonito además, pero nos pareció un gesto bonito, ¿no? El hecho de que se haga en una institución pública, que la Iglesia presente su acción de una iglesia con la que colaboramos en otras cosas, ¿no? Pero nos pareció bonito que fuese allí. Entonces, Manos Unidas, digo, nos trae la pobreza lejana, nos pone cerca la pobreza de los hermanos lejanos. Anoche fue una experiencia bonita porque pusimos delante de los jóvenes pusimos la acción de Cáritas con el ejemplo de algunos voluntarios jóvenes, ¿no? Gente que trabaja con personas sin hogar, gente que trabaja en la cárcel, que es otra cara, ¿no? Acercarnos a los pobres, y hay un grupo de voluntarios en torno a la pastoral carcelaria o pastoral penitenciaria que ayudan que acompañan y ayudan a esta gente que está en la cárcel, ¿no? Luego en Alcalá se ha hecho una iniciativa con migrantes, ¿no? Alcalá, la realidad de Alcalá es donde la migración tiene en Alcalá una presencia quizá por encima de la media de la provincia, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que este año esa actividad de la pastoral con migraciones debía ser en Alcalá, que es una tarea de concienciación, básicamente, de hacer presente que son hermanos que vienen, ya no es como fotos que nos traen Manos Unidas, sino que vienen realmente con cara y con necesidades y con aportaciones también. Bueno, pues acompañamos a ellos, en definitiva. Y luego también hemos tenido una actividad que es mostrar la cara social de la fe, ¿no? O sea, con dos aspectos, ¿no? Una charla del Servicio de Doctrina Social de la Iglesia sobre el valor social de la fe, o el aspecto social, la dimensión social que tiene que tener la fe siempre, que no pueden ser separadas, y por otra parte se llama algo así como la dimensión universal de la caridad, ¿no? Nuestra caridad no es solo para los de nuestro barrio, para los que lo conocemos, sino también esa caritas abierta a todo el mundo, ¿no? En definitiva. Dice el Papa Francisco que los pobres son aquellos que representan perfectamente a Jesús. ¿Vemos los jiennenses el rostro de Cristo en los más desfavorecidos, en los más pobres? Bueno, el pueblo jiennense es muy solidario en general, ¿eh? Desde nuestra pobreza, creo que lo digo con frecuencia esto, ¿no? Desde nuestra pobreza, que somos una de las provincias más pobres con más tasa de paro y ese tipo de cosas, estamos en todos los índices más de pobreza por todos sitios. Sin embargo, es una provincia solidaria, ¿no? En algunos casos cuesta más trabajo, ¿no? Que vean ese rostro, ¿no? Una cosa, yo creo que hay dos cosas. Una es que seamos solidarios, que seamos generosos, y otra cosa es que veamos el rostro de Cristo en los demás, ¿no? Eso quizá a lo mejor no tanto, pero también, podríamos decir que también, ¿no? Cuesta más trabajo. Hay casos donde a veces dice, aquí este creyente que no es capaz de ver el rostro de Cristo en el otro, sino que es generoso, es una faceta o una diferenciación distinta para la redundancia, pero yo creo que sí, que somos generosos y con dificultades, pero también vemos a los demás como hermanos fácil, ¿no? Eso sí. Usted es el vicario de caridad de nuestra diócesis, así que le pido ya por último que nos anime a vivir esta jornada con sentido evangélico, viendo el rostro de Cristo en las personas que están alrededor de nosotros y que sufren cualquier tipo de pobreza. Primero de todo, una invitación en todas las parroquias. Hoy se celebra la jornada mundial, ¿no? La celebración es un poco la guinda, si quieren, de toda esta semana, ¿no? La celebración de la misa, pues participen, ¿no? Creo que la Eucaristía, el Evangelio, la palabra del Señor siempre nos va a ayudar a reflejar esta realidad, esta necesidad o esta exigencia de nuestra fe también, ¿no? Bueno, pues yo animo a participar en la celebración, pero también
a participar en todas las actividades. Siempre en todas las comunidades cristianas hay alguna forma de participar, de colaborar, de facilitar a los demás que vean ese rostro de Cristo que decíamos antes. Bueno, pues ahí tienen un montón, un abanico de posibilidades. Participen, préstense. Nuestras Cáritas, nuestros grupos de acción social necesitan de gente más joven, de rejuvenecer. En esto todas las manos son pocas realmente, ¿no? Pues adelante. Don Juan Raya, muchísimas gracias por participar en La Buena Noticia y feliz Jornada Mundial del Pobre. A vosotros. Y nos dirigimos ahora, como es habitual, hasta el Obispado de Jaén para que Vanessa Muñoz nos ofrezca las noticias más destacadas de nuestra Iglesia durante los últimos 7 días. Si estás preparada, compañera, nosotras también. Cuéntanos. Una semana más puntuales a nuestra cita con la actualidad de nuestra Iglesia. Como todos los años, en la Semana de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos, la diócesis ha celebrado una Eucaristía de sufragio por el alma de los sacerdotes difuntos. En este caso, por los sacerdotes fallecidos durante los años 2021 y 2022. El sagrario de la Catedral acogió esta celebración eucarística que presidió el obispo de Jaén, en la que junto al presbiterio diocesano se dio cita la curia y los familiares y amigos de los sacerdotes fallecidos. En su predicación, Monseñor Chico Martínez quiso explicar cuán necesaria y útil es la oración por aquellos que nos precedieron en el camino de la fe. En este sentido, recordó que el alma inmortal del hombre está llamada a vivir eternamente con Dios, compartiendo su vida eterna y gloriosa. También pedía al dueño de la mies que siga enviando obreros que sean pastores de esta iglesia particular. La fe cristiana no nos ahorra el dolor y el sentimiento por la pérdida de los seres queridos, pero gracias a ella podemos entender la muerte, podemos mirarla de frente, sin temor, podemos aceptarla y vencerla en nuestro corazón. Hoy desde esta fe pedimos por estos hermanos nuestros, sacerdotes, obispos y también religiosos, servidores fieles de nuestra Iglesia de Jaén y del pueblo de Dios durante los años de su ministerio sacerdotal. Como escuchamos en el rito del funeral, se dice: un día nuestros hermanos fueron, por medio del sacramento del orden, hechos signos e instrumentos de Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia. Y en otro orden de cosas les contamos que el pasado sábado todo Andújar y parte de la provincia de Jaén se daban cita en la ciudad iliturgitana para despedir a la reina de Sierra Morena tras 2 semanas entre sus vecinos. Con una celebración eucarística daban comienzo los actos de clausura de esta bajada extraordinaria. Cientos de fieles abarrotaban Santa María y después participaron en la procesión de regreso hasta su basílica santuario. 15 días que quedarán para siempre guardados en la memoria y en el corazón de los fieles de la Morenita. Innumerables peregrinos anduvieron el camino viejo hasta el corazón del Cabezo para acompañar a la Virgen de la Cabeza en un recorrido que dejó imágenes llenas de fervor y amor por la Madre de Dios. Esto fue el sábado, pero el viernes nuestro obispo inauguraba el año de la juventud también en Andújar, con la participación de un numeroso grupo de jóvenes llegados de toda la geografía diocesana, un anticipo de la PEG que se celebrará el próximo fin de semana también en Andújar y que ya prepara la Delegación de Juventud. Nos lo cuenta uno de sus responsables. Amigos, esperamos el próximo viernes 18 de noviembre para peregrinar todos juntos, todos los jóvenes de nuestra diócesis de Jaén, al Santuario de la Virgen de la Cabeza. Allí tendrá lugar el encuentro, la peregrinación, todos los jóvenes de nuestra diócesis con nuestra Madre, la Virgen de la Cabeza, la patrona de la diócesis, y terminaremos lo que es la semana que nuestra diócesis de Jaén dirige a todos los jóvenes, como la Semana de la Juventud. El día, la solemnidad de Cristo Rey, celebraremos la Jornada Mundial de la Juventud por diócesis, por iglesias parroquiales,
pues como el Papa Francisco nos invita desde hace unos años a que aprovechemos esa solemnidad, ese día de fiesta, pues para que en todas las parroquias, en todas las diócesis, se viva una jornada mundial de la juventud, pues a nivel parroquial y a nivel diocesano. Y nosotros como diócesis y como delegación de juventud vamos a aprovechar ese encuentro, esa peregrinación, para ponernos en la presencia de nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, y pedirle, rogarle, pues que bendiga todo este año de la juventud diocesana, que terminará y culminará, si Dios quiere, en la Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 2023. Así que os invito a que participéis todos con mucha ilusión, con mucha gana y con una buena mochila para peregrinar. Y ahora nos vamos hasta la Catedral de Jaén, donde el pasado sábado se abría la exposición Vandelvira después de Vandelvira, organizada por el Cabildo Catedral en colaboración con la Caja Rural y la Universidad de Jaén. Una muestra que estará abierta al público de manera gratuita hasta el próximo 28 de febrero. Situada en las Galerías Altas, esta muestra tiene como objetivo el de contribuir a impulsar el expediente de declaración de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad. En ella se plantea un recorrido estructurado en 3 partes: la Catedral antes de Vandelvira, la Catedral de Vandelvira y la Catedral después de Vandelvira. Han sido muchos los obispos los que han trabajado en aras de construir una sede catedralicia que además sirviese como relicario del Santo Rostro, hecho que ha configurado de manera decisiva la planta y el alzado de nuestra catedral. Algunos de sus retratos se exhiben en esta exposición, que puede visitarse en las Galerías Altas del primer templo de Jaén. Y animándoles a visitar esta exposición, concluimos hoy nuestro repaso por la actualidad del Santo Reino. Les esperamos con más informaciones en el próximo programa de La Buena Noticia. La parroquia San Pedro Poveda de Jaén Capital lleva desde el año 2015 colaborando económicamente con las misioneras cruzadas de la Iglesia. Lo hace con el objetivo de ayudar y paliar las necesidades de una población de más de 80.000 personas en África, en concreto en Camerún, una población con muchos niños. Ahora vuelven a pedir nuestra colaboración, nuestra ayuda, y lo hacen para enviar un contenedor con material educativo, sanitario, de peluquería, de ropa hasta Camerún. Hoy en La Buena Noticia hablamos con el párroco don Julio Segurado y con Manuel López, que nos dan los detalles de este proyecto solidario. Buenos días, don Julio. Buenos días, Manuel. Bienvenidos a La Buena Noticia. Vamos a hablar de ese proyecto de colaboración entre la parroquia San Pedro Poveda de Jaén Capital y Camerún. Una colaboración que iniciasteis hace algunos años ya con las misioneras cruzadas, ¿no? Háblanos de... Bueno, el proyecto empezó gracias a esta familia, creo que son los más indicados porque su hija Leire era alumna de un colegio mayor de estas religiosas, y entonces un día tuvo la suerte de ir a Camerún en un viaje de estos estudios para conocer la realidad. Se impactó muchísimo y se hizo la promesa de, cuando ya pudiera ejercer y estaba estudiando arquitectura, hacer un proyecto allí para mejorar un centro de salud. Pues dicho y hecho, cuando ejerció, empezó a ejercer tal, le dio la vuelta al tema y lo planteó a su padre lo planteó a la parroquia, y bueno, que hicimos centro de salud, que lo cuente Manolo, que estuvo allí haciendo... El centro de salud. Centro de salud y ya hospital. Gracias a Dios. Bueno, pues efectivamente fue en el 2009 cuando se inició la idea, cuando Leire fue por primera vez a Camerún. Y cuando vino, pues la verdad es que vino muy preocupada de la situación en la que estaba el dispensario que tenían las monjas allí. Esa, digamos, situación me la transmitió y quedamos en el año siguiente ir allí a Camerún, pero tuvimos que aplazar la situación por motivos de seguridad, porque en aquella época es cuando estaba el Boko Haram, con todo el tema de... Y entonces... todo islámico también. El secuestro de aquellas niñas. Exactamente, con el secuestro, y entonces la Embajada Española nos dijo que no era aconsejable viajar, y fue en el 2014 cuando fuimos allá a Camerún. Entonces, pues vimos la realidad del dispensario y las necesidades que se tenía allí en aquella zona. El dispensario está en un barrio cerca de Duala, que es Oyak, y ese barrio, aunque no hay censo ninguno, porque allí no hay censo ni hay nada, pero se calcula que hay aproximadamente 80.000 personas. Entonces era un dispensario muy pobre, con muy pocos medios, que le tenía que dar respuesta a esas 80.000 personas, y prácticamente eso era imposible. Entonces lo que estuvimos buscando, o lo que estuvimos viendo, fue qué necesidades eran las más urgentes para intentar hacer un proyecto y modificar aquello.
Y en definitiva la urgencia estaba en las mamás embarazadas, que había pues bueno, un problema enorme porque daban a luz en unas condiciones muy precarias y porque de alguna manera la mortalidad era grandísima, tanto de las madres como de los niños. Entonces eso era fundamental, el poder hacer algo allí. Y luego también con el tema de los niños, porque entre los 0 y los 7 años pues las infecciones son grandísimas y entonces también había un problema grande para esos niños. Entonces cuando nos volvimos pues iniciamos el proyecto, hicimos un proyecto pues que era la ampliación del dispensario y unos módulos nuevos con una maternidad y una pediatría. Hicimos también, al hacer el proyecto hicimos presupuesto, y al ver el presupuesto pues claro, a nosotros se nos salía totalmente de madre porque eran alrededor de los 400.000 euros lo que nos suponían ellos. Tuvimos la suerte de, a todos los que se les ofrecimos, pues bueno, encontrarnos con Manos Unidas. Llevamos el proyecto a Manos Unidas a Madrid, ellos vieron la posibilidad y la necesidad que tenía aquello, y Manos Unidas nos dijo que nos financiaba el proyecto en 2/3 partes. Es decir, que eso fue pues un regalo de Dios que nos dio, el que nos encontráramos de golpe con 2/3 partes del proyecto financiado. A raíz de ahí, cuando ya teníamos esa posibilidad, pues fue cuando hablamos con don Julio y cuando le dijimos, mira, nos pasa esto, tenemos esto, vamos a hacer lo nuestro desde la parroquia y desde Jaén para que podamos. Y a partir de ahí, pues la parroquia se hizo. Manos Unidas siempre pide que la comunidad que recibe el proyecto se involucre. Sí. Pero claro, allí eran tan pobres que no tenían. Entonces, ¿quién va a poner ese tercio que faltaba? Y entonces Manolo, que es miembro de la comunidad, ahora mismo está en el Consejo Pastoral, pero siempre ha estado involucrado, pues planteó el tema y nosotros lógicamente nos echamos para adelante, ¿no? En el 2015 empezamos a moverlo, y no solamente en la parroquia, que hubo muchas respuestas, sino en toda la ciudad de Jaén. Hay que decir que aunque el proyecto ha tenido como sede un poco la parroquia por ser ellos miembros de allí, pero luego después se ha volcado a muchos colectivos, entre ellos por ejemplo el Colegio de Médicos, que ha estado siempre colaborando con ayuda económica, los abogados también creo que han dado también, sí. En fin, ha habido una serie de colectivos que han apoyado, aunque es verdad que la parte fuerte la hemos llevado a la parroquia. Sí. Hemos hecho todo tipo de iniciativas, desde donativos hasta, por ejemplo, alumnos de San Antón, que lo hacemos todos los años, llevamos 5, 6 o 7 años haciéndola benéfica para esto. La Cruz de Mayo, que también veníamos haciéndola, como gracias a Dios nuestras instalaciones estaban ya pagadas y teníamos en ese sentido la economía mucho más saneada, pues todo eso durante 5 o 6 años también, o 7, se ha volcado para Camerún. Y bueno, gracias a eso hemos podido hacer frente a ese centro y hemos seguido después. Porque claro, ya que era una vinculación, y lo que pasa, las religiosas, bueno, ahora no haría falta tal cosa, un laboratorio, y los niños, hay muchos niños sin escolarizar, que le haría falta una ayuda, y hemos ido empalmando cosas. De hecho, el último que hicimos en la pandemia, que se podía hacer menos cosas, propusimos un apadrinamiento desde la parroquia y una respuesta fenomenal. Más de 200 niños se apadrinados, lo que supone son 150 euros por niño, unos 30.000 euros. 30.000 euros anuales, ¿no? Y eso los padrinos siguen. Entonces, no solamente para 200 niños, sino que eso las monjas lo reparten para miles de niños que tienen allí. Y venís a contarnos hoy a La Buena Noticia otro proyecto para el que también vais a pedir colaboración a toda la sociedad. Bueno, tenemos que decir que Manolo ha estado allí in situ varias veces, gente de la parroquia también han traído imágenes, que eso ha sido esa cercanía, muchas veces todos estos problemas, la credibilidad, eso llega, no llega, eso tal. Ellos han estado allí cuando se hizo la obra. Manolo se fue un mes de sus vacaciones para dirigir la obra allí in situ, puesto que era aparejador de profesión, y se fue allí a trabajar con los albañiles, con la empresa, tal. Claro, algunos se fueron con ellos también a echar una mano, Pedro, policía local, su mujer Fátima, otras personas, con lo cual para nosotros ha sido una cosa muy cercana, porque hemos visto miembros de nuestra comunidad con fotos, con vídeos, con su hija también estuvo allí, la arquitecto, en fin. Manolo, y es distinto verlo desde aquí con fotos que allí, ¿no? Sí, claro, es totalmente diferente. Es decir, ¿cuál es la realidad que viviste en Camerún? Bueno, la obra ha durado desde el 2015 hasta el 2019, es decir, que todos los años hemos estado yendo a Camerún un poco a llevar el control de la obra, y aparte de eso, pues ahora con los medios informáticos que tenemos, pues digamos que prácticamente todos los días estábamos en contacto con la obra. La realidad de estar allí es muy diferente. Yo recuerdo que la primera vez, cuando una de las monjas, de las misioneras, faltaba unos días para irme, me dijo, mira, cuando te montes en el avión, olvídate de todo tu bienestar y de toda tu situación en Europa. Allí cuando llegues te vas a encontrar algo totalmente diferente. Abre el corazón y abre tu mente, porque desde el primer pie que pongas
La temperatura es diferente, el clima es diferente porque es tropical. Hay una humedad allí enorme que nosotros no estamos acostumbrados. La cultura es totalmente diferente, las comidas son totalmente diferentes. Dice, allí lo único que te vas a encontrar es con la realidad de la gente que está prácticamente en su ser. Y esa realidad es la que hemos encontrado allí. Es una gente sencilla, una gente humilde, una gente que muy bondadosa, que lo da todo, y una gente que tiene una alegría de vivir que a nosotros nos viene eso de largo. Y cuando ves a esa gente y ves a esas personas allí, pues lógicamente el corazón se te llena. Luego se te desgarra cuando ves los problemas que tienen, las necesidades que tienen, el no poder tener absolutamente nada. Cuando ves a los padres que por las mañanas no tienen nada para darle a los hijos, sobre todo en aquel barrio, que en aquel barrio es un barrio de chabola, que no hay nada, es decir, no hay nada de nada, y entonces se tienen que tirar a la calle a buscar algo. Entonces, claro, cuando ves esa necesidad de la familia, pues se te desgarra el corazón y quieres, pues bueno, de un plumazo arreglar todo, pero son tantísimos los problemas que te vienen. Tiene otra hija que es médico, Marina, y en uno de los viajes se fue con su padre para echar una mano allí. En plan un poco vino deprimida, vino fatal, porque claro, es que son cosas que para nosotros son inimaginables, ¿no? Pero una persona que tiene una enfermedad y si no se compra la medicina o no se compra la gasa, no le pueden atender. No pueden atender. Y entonces, claro, ella veía que es una cosa que aquí, vamos, es de estas y vino con el corazón partido de ver que no podía atender a todo el mundo porque es que no hay recursos ni lo más mínimos, ¿no? Sí. Y en fin. Es que el sistema, todos los sistemas, es decir, como no hay ayuda absolutamente nada del Estado, es decir, aquello está perdido de la mano de Dios y del Estado y de todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que absolutamente todo tiene que ser comprado o donado. Es decir, que no hay posibilidad humana de nada. Es decir, allí la sanidad, pues bueno, el dispensario que hemos hecho, allí no hay ayuda ninguna, allí va todo a la ONG de las monjas, de las misioneras. Es decir, todo lo está pagando eso, porque la gente no tiene posibilidades de pagar absolutamente nada. Es decir, que lo que hace, ¿qué ocurre? Pues que la sanidad no es como nosotros la conocemos aquí. Es decir, allí se pone una persona enferma y entonces tiene que ser, la comida se la tienen que llevar los familiares, porque allí no hay comedor en el hospital. Es decir, la cama se la tienen que hacer los familiares, porque allí no hay auxiliares que le hagan la cama. Es decir, la hemos conseguido. Y la medicina, ir a la farmacia para poder tomar la medicina, no hay. Es decir, que lo que queremos hacer ahora, que ha preguntado el proyecto, es eso, es llevar un contenedor, vamos a alquilar un contenedor. Esto siempre es costoso y más ahora como está la situación, pero hemos visto que hay mucha gente que está dispuesta a donar cosas que allí son imposibles de conseguir, maquinaria de segunda mano, personas que tienen aparatos que ya no utilizan o que lo han dejado en un segundo uso, que allí pueden tener una segunda vida. Entonces buscamos todo tipo de material escolar y material también sanitario. Sobre todo especialmente aparatos de eso, pero también puede ser cosas que no sean perecederas, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte de que a través de la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud se ha comprometido en que toda la maquinaria médica que ellos cambian, porque se hace pues un poco... Para que se vuelve aquí obsoleta, exactamente, ¿no? Aquí se vuelve obsoleta, ya hay maquinarias nuevas, toda esa que va a un almacén, pues en vez de que en el almacén se deteriore y se pierda, el que nos la va a donar. Y nosotros vamos a tener la suerte de que le vamos a dar una segunda vida a toda esa maquinaria. Siempre maquinaria que esté en uso, es decir, que aunque sea ya obsoleta, pero que esté en uso. Entonces, claro, esa maquinaria que de alguna manera pues es costosa, allí se puede volver a darle una segunda vida, y que pesa, porque va a ser grande, pues por eso es llenar un contenedor. Ese es el principal motivo del contenedor. Luego, como las misioneras tienen allí una misión que es el colegio y otra misión que es social, pues entonces vamos a llenar el contenedor, aparte de con todo el material médico que podamos llevar y todo el material médico fungible, es decir, gasa, todo lo que no tenga caducidad, gasa, venda, mascarilla, etcétera, etcétera, todo eso, pues si podemos llevar lápices, es decir, todo lo que es material escolar, bienvenido sea, porque allí los niños... ropa de tipo deportiva, eso le encanta a ellos. Chándal, ropa del Real Madrid, en fin, todo ese tipo de cosas, a ellos les encanta todo eso, a los niños, ¿no? Balones, en fin, todo lo que sea, por supuesto, material escolar de todo tipo, incluso también pizarras, que todo lo que esté. Y queremos también que los niños se conciencien, colaboren los niños desde la catequesis, desde los colegios,
Hemos invitado, de hecho, desde la Delegación Diocesana de Enseñanza, hemos invitado a los colegios también a participar a través de la Casa de Religión. En fin, que estamos abiertos a todo. Lo que queremos también es crear esa conciencia, que es muy importante, sensibilizar a los niños, a los adultos, a las familias, de que hay gente, que estamos todos muy quejicas con la crisis, es verdad que tenemos motivos, pero que hay gente todavía en el mundo que está mucho peor que nosotros. De hecho, hoy en la Jornada Mundial de los Pobres tenemos que darnos cuenta de esa realidad que a veces vemos tan lejana, pero se nos olvida. Yo el otro día veía las noticias y me impactaba muchísimo, porque veía como Juanma Moreno se ha ido a Londres, muy bien, a traer turistas, pero luego veíamos lo de Ceuta, ¿no? Los palos que digo, bueno, turistas, pero claro, no queremos inmigrantes, pobres, ¿no? Pero sí queremos ricos, o sea, en fin, creo que tenemos que dar un paso ahí. El Papa Francisco nos está insistiendo, y nosotros como cristianos tenemos también que alzar la voz, aunque luego somos los primeros que a lo mejor vemos el problema, que no es fácil de solucionar, pero bueno, lo que podamos hacer o sensibilizar Pues yo creo que es el momento de explicar cómo podemos colaborar, llevando el material o llevando a algún sitio. Nosotros hemos cogido una nave que nos han dejado también unos particulares, nos han dejado la nave para tener un sitio donde almacenar todo y luego cargar ya el contenedor, porque eso habrá que venir con un trailer y tal y llevarlo. Pero mientras lo más accesible es que vayan a la parroquia San Pedro Poveda. Ahí estamos todas las tardes abiertos, tenemos catequesis, nos lo pueden dejar allí a Fabio, a mí, al que estamos por allí, y ya nosotros iremos colocándolo y tal, ¿no? Eso es. Y si es algo que es de más volumen y que no pueden llevarlo, nos llaman por teléfono y nosotros tenemos allí en la parroquia gente con furgonetas, voluntarios, que van y lo recogen al domicilio que sea, es decir, no hay ningún problema. Que sean cosas válidas, que no sea cosa de decir que muchas veces damos cosas que no nos valen, no, que sean cosas válidas, que no queramos deshacernos de ellas, tirarlas, porque tienen personas, por ejemplo, que compran un ordenador mejor, pero el otro vale todavía. A lo mejor aquí no nos vale por los programas más potentes, pero allí puede tener un segundo uso. Tampoco cosas que estén rotas o que estén viejas, pues eso no nos interesa, lógicamente, pero ordenadores, máquinas de coser, porque ahí también tienen escuelas de formación profesional, cosas de corte, confección, peluquería, en fin, cualquier cosa. Hay un folleto, si pudiéramos luego poner el código QR, compartirlo, sería interesantísimo, porque en ese código QR viene todo explicado, lo que necesitamos, los teléfonos de contacto de Manolo y de Pedro, que son los que van un poco a hacer el tema, en fin, si luego podemos compartir ese código, mucho más cómodo cuando vean el programa. Estupendo. Ahora saldrá aquí, y me queda pediros que hagáis un llamamiento a los espectadores de La Buena Noticia. También decir un poquito que si la aportación es económica, esa aportación, como va directamente a las monjas y a la ONG suya, pues esa aportación es deducible en renta, es decir, que no hay ningún problema. Se puede desgravar, sí. Es decir, se puede desgravar. Entonces, pues la aportación, pues llamando a la parroquia o llamándonos a nosotros, le decimos la cuenta de las misioneras, y entonces aquí no hay intermediarios ninguno, es decir, que va directamente a Camerún, es decir, los 3 euros o 300 van directamente a Camerún, no hay intermediarios ni sueldos que pagar, es decir, que es todo íntegro lo que se pasaría. Nosotros queremos hacer frente al coste del envío a través de lo que vamos a hacer este lunes San Antón y tal, haremos esa finalidad para pagar y no cueste nada a la gente, ¿no? Pues un llamamiento. Jaén siempre ha sido una ciudad solidaria, y la provincia de Jaén ha sido solidaria porque hemos sido pobres, hemos sido personas también que hemos trabajado, que no nos han dado las cosas hechas, nos han costado. Mi familia, por ejemplo, hemos sido inmigrantes, mi padre fue inmigrante en Alemania. Todos hemos sido inmigrantes temporeros en Gerona, en la costa, es decir, que sabemos lo que es, no la pobreza severa, pero sí la carestía, sí está eso, y lo importante que son las ayudas, ¿no? Lo importante que son que alguien te eche una mano y te dé estudio, o te dé sanidad, o te dé salud, pues eso, simplemente a la ciudad de Jaén y a la provincia de Jaén, que esto es un canal donde pueden canalizar su ayuda, y entre otros muchos más que tiene la Iglesia y la sociedad, ¿no? Pero que también pues creemos que es importante que colaboren, y que nosotros nos encargaremos de que llegue a su destino y que haga una función buena en ayudar a las monjas que están allí, las pobres. Muchas veces no nos damos cuenta, a veces la Iglesia no tenemos esa conciencia. Qué buenos son los misioneros, sí, pero los misioneros, si no les ayudamos, no pueden hacer nada. Es decir, ya tienen mérito estando allí, que es duro aquello, pero tienen una iglesia detrás, una comunidad detrás, que es la que le está financiando siempre, ¿no? Por eso la colecta del Domus, las colectas tal, van allí, también llegan allí. Entonces, pues que somos iglesia también misionera, ¿no? En ese sentido de gente. Manuel, ¿algo que añadir? Pues nada, con respecto a las monjas sí quisiera añadir, porque el convivir allí te hace ver lo que de alguna manera son los misioneros y misioneras, en este caso. Es decir, nosotros yo cuando he ido han sido 3 semanas, 4 semanas, las 5 o 6 veces que he ido, y cuando vuelvo a mi casa. Pero ver el trabajo que tienen allí, de una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años, que no tiene fecha el día ni la noche, no tiene hora.
Es decir, y ver el trabajo que hacen y que desarrollan, la verdad es que es para quitarse el sombrero motivador. Y estar todos los días agradeciéndole ese trabajazo que hacen. Y nosotros desde aquí, pues lo único que nos queda es ponerle un poquito de ayuda contento, para que de ellas, ayudar, contento, viendo. Exactamente, para siempre que que vienen las religiosas, seguir. si llegan a nuestra parroquia, hablan en la comunidad, les grabamos, lo ponemos por las redes. Hay una relación ya de que ya hablan de hecho, muchas de las cosas que se han hecho le han puesto Pedro Poveda. Sí. Con cartel y todo, Sí, y Jaén. Exactamente, es decir, el centro que hemos hecho, el centro hospitalario que hemos hecho, tiene una capilla. Entonces la capilla se llama Capilla de San Pedro Poveda. Es decir, que en honor a nuestra parroquia también y a nuestra diócesis. Es decir, que de alguna manera San Pedro Poveda es paisano nuestro. Y entonces se le han puesto en honor. Y la verdad es que, pues bueno, pues para nosotros una satisfacción grandísima el saber que tenemos allí una capilla de San Pedro Poveda. San Pedro Poveda, por cierto, que estaba involucrado con los pobres de su tiempo, dejó también su vida en ello. Pues Manuel López, don Julio Segurado, muchas gracias por compartir este testimonio. Ya saben, la parroquia de San Pedro Poveda espera la colaboración de todos los jiennenses con esas ayudas económicas, ayudas de material escolar, ayuda de ropa, hasta Navidad. Queremos después de Navidad hacer el envío. Todo será bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y nos desplazamos ahora hasta la Catedral de Jaén para seguir descubriendo sus capillas. Santiago, patrón de España, cuenta con una imponente capilla en la cabecera del templo, situada al lado de la Capilla Mayor, un lugar que ahora comparte con el descendimiento de la Cofradía de la Buena Muerte. Les invitamos a descubrir esta capilla de nuestro hermoso primer templo. Retomamos nuestro recorrido por la Catedral de Jaén para centrarnos hoy en la Capilla de Santiago. Primitivamente esta capilla estuvo dedicada a San Sebastián. Se trata de una de las más importantes por su ubicación en la cabecera, junto a la Capilla Mayor, y por ser el paso para la sala capitular. La portada renacentista del capítulo se abre en el lateral derecho y está presidida por la antigua talla de San Pedro de Osma. La devoción a Santiago llegaría a esta capilla en 1751 a instancias del canónigo don Diego Valero, que costeó un retablo barroco presidido por una escultura de Santiago Matamoros. A cambio, el capitular pidió enterrarse en ella. Fue entonces cuando se trasladó el lienzo de San Sebastián a la capilla de San Juan Nepomuceno. A finales del siglo XVIII, en el marco del programa de sustitución de retablos barrocos que abanderó el entonces deán, don José Martínez de Mazas, se desmontó la pieza costeada por Valero y se levantó el nuevo retablo neoclásico. La obra fue diseñada por Manuel López, siguiendo el modelo que arranca en la capilla de San Eufrasio y que se repite en la de San Fernando. Los lienzos representan a Santiago Matamoros, uno en el retablo que representa la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago y otro que se ha dispuesto en el lateral izquierdo de la capilla. Ambos fueron realizados por Francisco Agustín. En la calle central se ha ubicado el conjunto escultórico que representa a Cristo descendido de la cruz, obra de Víctor de los Ríos, de 1957. Es uno de los titulares de la Hermandad de la Buena Muerte que procesiona el miércoles santo. En el cuerpo inferior del retablo aparece San Gregorio Nacianceno y Santo Tomás de Villanueva. En los tondos un Eceomo y una Dolorosa, ambos de gran calidad. Las esculturas de los apóstoles Tomás y Andrés flanquean la pintura del ático. Usamos el móvil para todo, y es que en la Play Store de cada teléfono hay una gama infinita de aplicaciones para cualquier cosa que se nos ocurra, también para rezar. Nuestro compañero Ángel González, en su espacio digital Enredados, nos enseña cuáles son las aplicaciones más efectivas para ponernos en contacto con Dios. Buenos días, Ángel. Buenos días. Si Internet ha supuesto en algo más de 2 décadas toda una auténtica revolución en nuestras vidas, tampoco se quedan atrás cómo se han introducido esos aparatos que nos marcan la vida, que son los teléfonos móviles. Ellos afectan a nuestras costumbres, a la manera de comunicarnos, a la forma en que consumimos, cómo nos informamos e incluso cómo pasamos el tiempo libre. Un dato:
En España, según cifras de 2020, había 55,6 millones de teléfonos móviles, cuando entonces éramos 47,3 millones de habitantes. Es decir, más móviles, menos habitantes. También dentro de estas nuevas costumbres estaría la posibilidad de rezar o de reflexionar con nuestro teléfono. Para ello nos detenemos hoy en esas aplicaciones móviles al servicio de la fe. Nuestra primera propuesta es la muy conocida Rezando Voy. Está realizada por la Compañía de Jesús en España y está coordinada por un equipo que trabaja en el grupo de comunicación Loyola desde Valladolid, pero a ellos hay que sumar una inmensa red de voluntarios. Según se explica en la información de la aplicación, Rezando Voy es una propuesta que invita a vivir en clave de fe, a la escucha orante del Evangelio, a la mirada creyente al mundo que nos rodea. Ofrece cada día una oración en audio que dura entre 12 y 15 minutos, con lecturas, silencio y música. Defiende que rezar es algo de todas las épocas, de todas las culturas, que tiene que ver con la búsqueda más universal. Un rato cada día para escuchar de camino al trabajo, en la tranquilidad de la habitación o en medio del vértigo de cada día. Cuenta con numerosas posibilidades que van más allá de la oración diaria, como aquellas diseñadas para momentos difíciles y para grupos específicos. Una forma muy completa y a la vez muy sencilla de conectar con Dios con el móvil como canal. Nuestra segunda propuesta de aplicación móvil es la Vatican News. Se trata del portal de información de la Santa Sede que, junto con Radio Vaticano, el Observatore Romano y Vatican Media, pretende responder cada vez mejor a las necesidades de la misión de la Iglesia en la cultura contemporánea. La aventura de Vatican News comenzó el 27 de junio de 2015 con el motu proprio del Papa Francisco, que estableció la Secretaría para la Comunicación, hoy el Dicasterio de la Curia Romana. Hay 4 áreas temáticas que informan sobre las actividades del Papa Francisco, la Santa Sede, las iglesias locales y también da espacio a las noticias del mundo. Vatican News se basa en la fuerza operativa de las redacciones lingüísticas de Radio Vaticano y desea no solo informar, sino llevar la esperanza de la fe a todo el mundo y ofrecer una clave de interpretación de los hechos a la luz del Evangelio. El criterio que guía es el apostólico misionero, con especial atención a las situaciones de malestar, pobreza y dificultad. Finalmente, nuestra última aplicación para dispositivos móviles es Hola Jesús, que está destinada principalmente a las familias con menores en casa. Pretende introducir a los pequeños en la oración con una aplicación muy visual, con reflexiones según el tiempo litúrgico, oraciones, historias de santos y recursos de catequesis para niños y niñas. Es muy útil para que las familias puedan tener un espacio de oración conjunto. Un recurso, como decimos, útil para explicar a los pequeños aspectos como las distintas partes de la misa, las principales oraciones y conocer los sacramentos de un modo muy sencillo. Pues aunque hemos visto solo 3 aplicaciones, las plataformas habituales tienen numerosas propuestas para vivir nuestra fe y que les invito a conocer como un complemento. Que tengan un buen día, hasta la próxima semana. Y hasta aquí nuestro programa de esta semana. Recuerden que nos pueden ver en 7 Televisión cada domingo antes de la misa y los lunes por la noche. Pueden seguir conociendo las noticias de la Diócesis de Jaén a través de 7 Televisión, de la web diócesisdejaén.es y de las redes sociales. Disfruten de la semana y allá donde vayan sean buena noticia. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.